bienvenidas. Vengo con este videito a contarles cómo son las medidas. En realidad la única medida que necesitamos es una sola, es la circunferencia de la cabeza, y las otras medidas que necesitamos las vamos a ir calculando en base a esta primer medida. Para tomar la circunferencia de la cabeza vamos a agarrar nuestro centímetro y vamos a rodear la cabeza de la persona que vaya a usar el piluso y vamos a tomar la medida, siempre rodeando toda la cabeza y por encima de las orejas, ahí. Entonces ahí ya tenemos la medida que va a tener la circunferencia de la cabeza de nuestro piluso. En mi caso son 57 centímetros. A esta medida lo primero que necesitamos saber es cuál es el diámetro de la coronilla, que son las vueltas de aumento que va a tener nuestro piluso. Para calcular el diámetro es muy sencillo. Vamos a la medida de la circunferencia de la cabeza le vamos a restar 1 o 2 centímetros para que el gorrito quede más ajustadito, que quede bien, bien pegado a la cabeza como debería ser un gorrito, porque después los hilados, por más que sea de algodón, ceden un poquito. Entonces se le restan 1 o 2 centímetros, eso queda a consideración de cada uno. En mi caso yo le resto 2. Entonces me quedan 57 centímetros. A estos 57 centímetros, perdón, 55 centímetros, los vamos a dividir en 3,14. ¿Por qué en 3,14? Porque vamos a sacar el diámetro de una circunferencia. Entonces yo acá tengo anotado, en mi caso, mis 57 centímetros menos 2 me da 55, y si lo divido en 3,14 me da 17,5 centímetros. Entonces yo ahora sé que voy a tejer vueltas de aumento hasta que el diámetro de mi círculo, de mi coronilla, me dé 17,5 centímetros aproximadamente. No hace falta que dé exacto, puede ser un poquito menos, un poquito más, pero es para tener en cuenta eso también. Después, para saber la altura de nuestro gorrito, acá la altura sin contar el ala, bien, desde las vueltas de aumento, desde la última vuelta de aumento hacia abajo, lo que vamos a hacer es a la circunferencia de la cabeza la dividimos en 3. En mi caso, 57 centímetros dividido en 3 me da de 19 centímetros. A este resultado le vamos a sumar 1 para que nos dé la medida exacta de la altura del gorrito. En mi caso son 20 centímetros. Con esas medidas ya tenés todo listo para tejer cualquier gorro, no solamente este piluso. Ahora, como vamos a hacer un piluso que tiene un motivo fantasía, lo que yo hice fue, a los 20 centímetros de altura lo dividí en 2, entonces tejo 10 centímetros con el punto base y 10 centímetros con el punto fantasía. Esto por supuesto que es totalmente opcional, porque no necesariamente tenés que tejer el punto fantasía esa cantidad de centímetros. Puedes hacer menos o puedes hacer más, eso ya va a quedar a criterio tuyo, pero obviamente tengo la obligación de decirte cómo lo hice yo, y de ahí vos vas modificando lo que consideres. Entonces, en este caso yo no hice la mitad exactamente, a ver si puedo prestar un poquito, ahí está. Yo no hice la mitad exactamente de punto fantasía y de punto base. Hice un poquito más de la mitad de punto base y un poquito menos de la mitad de punto fantasía. Este es para mi hija, así que así me pareció bien y le quedó bien. Ahí vos lo vas a ir modificando como yo te decía recién. Por último, el ala, este ala mide aproximadamente unos 2,5, 3 centímetros. Esto va a quedar también a criterio tuyo, si vos la querés más ancha o más finita. Eso lo vas a ir modificando a medida que vas tejiendo. Pero bueno, ya están todas las medidas, ya con eso es suficiente para empezar a tejer. Así que acá en el copy, en la descripción del video, te voy a dejar todo anotado, el paso a paso de cómo tomar las medidas, de cómo se divide y cuáles son los resultados que te tienen que dar, para que también lo tengas escrito, pero si ya viste el video no te va a hacer falta leer la parte escrita. Bueno, con eso ya terminamos el video de hoy. Mañana comenzamos a tejer, así que toma las medidas, saca las cuentas y prepárate, porque mañana se viene la primera parte de tejido, ya propiamente dicho, de este tejejuntas del piluso MGT.
Te dejo un beso enorme.